La magia sagrada de Abraham Elín. Libro 2. De la magia sagrada de Abraham Elín. Prólogo. La sabiduría del Señor es una fuente inagotable, y jamás ha nacido un hombre que pudiera penetrar en su origen y fundamento verdaderos. Los sabios y los santos padres bebieron grandes tragos de ella, y con ella se satisfacieron plenamente. Pero, con todo esto, ninguno de ellos pudo comprender o conocer los principios radicales, porque el Creador de todas las cosas reserva eso para sí, y como un Dios celoso, Él deseó realmente que disfrutáramos su fruto, pero no deseó permitirnos que tocáramos el árbol o su raíz. Esto no es, pues, apropiado, sino que además también estamos obligados a conformarnos con la voluntad del Señor, recorriendo ese sendero que también nuestros predecesores recorrieron, sin averiguar, por vana curiosidad, cómo es que Dios reina y gobierna su sabiduría divina. Porque eso sería grandísima presunción y engreimiento bestial. Contentémonos, pues, con solo conocer cómo Él concedió muchas bendiciones a nosotros, pecadores, y qué medida de poder dio a nosotros, mortales, sobre todas las cosas, y de qué modo se nos permite usarlas. Contentémonos, pues, con esto, dejando de lado toda otra curiosidad, observando sin comentario lo que se asienta en este libro con fidelidad. Y si ustedes siguen mi consejo, infaliblemente se controlarán con ello. Capítulo 1. ¿Cuáles y cuántas son las formas de la magia verdadera? Todos los que deseen conocer las artes y operaciones que en nuestros tiempos se conocen y predican en el exterior como sabiduría y secretos mágicos, también deben sentarse a contar las olas y las arenas del mar. Dado que la situación alcanzó tal grado de confusión que se cree que la magia es una broma y que muchos consideran como sabiduría y magia todos los rencores de encantadores impíos, todas las ilusiones diabólicas, las idolatrías paganas, las supersticiones y fascinaciones, todos los pactos diabólicos y por último todo lo que la grosera ceguera del mundo puede tocar con sus manos y pies. La gente, en general, llama mago al encantador, al médico, al astrólogo, al hechicero, al idólatra y al sacrílego. Además, hay quienes extraen su magia del sol, de la luna, de los espíritus malignos, de las piedras y hierbas, de los animales y brutos, además de muchísimas fuentes distintas, de tal manera que el cielo se sorprende de ello. Algunos otros extraen su magia del aire, de la tierra, del fuego, del agua, de la fisionomía, de la mano, de los espejos, de vidrios, de pájaros, del pan, del vino e incluso de los mismos excrementos. Sin embargo, a todo esto se le considera ciencia. Aconsejo a quienes lean este texto a que tengan temor de Dios y que estudien la justicia, porque inevitablemente se les abrirá la puerta de la sabiduría verdadera que Dios dio a Noé y a sus descendientes Jafet, Abraham e Ismael. También su sabiduría se le entregó a Lot desde el incendio de Sodoma. Moisés asimiló la misma sabiduría en el desierto de la zarza ardiente y la transmitió a Aarón, José, Samuel, David, Salomón, Elías y los apóstoles, y especialmente San Juan, de quien se tiene un excelente libro de profecía. Es importante que todos noten que lo que yo enseño, es la misma sabiduría y la misma magia, y que se encuentra en el libro mencionado, independientemente de cualquier otra ciencia, magia o sabiduría. No obstante, es verdaderamente cierto que dichas operaciones milagrosas tienen mucha coincidencia con la cábala, además de que hay otras artes que tienen cierto sello de sabiduría, mismas que solas no tendrían valor si no se unieran con la base del ministro sagrado, de donde posteriormente surgió la cábala mixta. Principalmente, las artes son 12, 4 en total, 3, 5, 7, 9 entre los números de la cábala mixta. La segunda es la más acabada, la cual trabaja por medio de signos y visiones. 2 de los números pares, a saber, 6 y 2, maniobran con las estrellas y los cursos celestiales que llamamos astronomía. 3 consisten en los metales y 2 en los planetas.
En cuanto a todas estas artes, que agrupadas y entremezcladas son la cábala sagrada, quienes las utilicen, ya sean solas o combinadas con otras cosas que de ninguna manera sean de la cábala, y quien quiera ejercitarse en la realización de dichas operaciones con estas artes, de modo similar, se expone a que el demonio lo traicione, puesto que, de por sí, no tienen otra virtud más que una propiedad natural, y solo pueden producir efectos probables, y absolutamente no tienen ningún poder sobre las cosas espirituales y sobrenaturales, pero efectivamente, en determinadas ocasiones, ellos hacen que veas algún efecto extraordinario, el que solo se produce por pactos y conjuros impíos y diabólicos, ciencia a la que se debe llamarse hechicería. Finalmente, concluyo que, del misterio divino, emanan tres clases de cábala: la cábala mixta, la sabiduría verdadera y la magia verdadera. Por tanto, revelaremos esta última y la forma de llegar a ser sus seguidores en nombre de Dios y de su corte celestial. Capítulo 2. Lo que debemos considerar antes de emprender esta operación. Nosotros ya mencionamos cuál es la ciencia que yo debo enseñarles, es decir, que de ninguna manera es humana ni diabólica, sino que es la sabiduría y la magia verdaderas y divinas, que nos heredaron nuestros antecesores como un tesoro testamentario, similar a lo que yo estoy haciendo ahora, de manera que deben recapacitar antes de entrar en este asunto, y previo de tomar posesión de tan valioso tesoro. Cuán excelso y maravilloso es este regalo, y cuán ruines e inferiores son quienes están a punto de recibirlo. Por ello, les digo que el principio de la sabiduría es el temor de Dios y de la justicia. Las tablas de la ley, la cábala y la magia deben servirles como una norma. Es preciso que empiecen a consolidar en ella el principio mismo, si efectivamente desean tener la sabiduría verdadera. Y así recordarán el sendero recto y podrán trabajar. Todo se encuentra en este libro y todo está aquí señalado. No se considere equitativo ni razonable iniciar esta operación con el sencillo propósito de utilizarla con fines obscenos, ateos y perversos, puesto que es definitivamente necesario ejecutar esta operación para elogiar, honrar y glorificar a Dios, para el bienestar y salud de su prójimo, ya sea éste amigo o enemigo, y en general para la salud y el bienestar de toda la tierra. Asimismo, también es preciso considerar otros asuntos que, aunque menos importantes, es conveniente conocer si son capaces no sólo de emprender, sino además de realizar la operación hasta el final, siendo este un asunto conveniente de considerar antes de tomar una decisión definitiva sobre la cuestión, porque, en este caso, no se está negociando con los hombres, sino con Dios, por la intervención de sus ángeles santos y con todos los espíritus, tanto los buenos como los malos. No pretendo pasar por santo ni hipócrita, sino considero importante tener un corazón auténtico y recto. Aquí se le verán con el Señor, que no solo observa el exterior del hombre, sino que ingresa en los recovos más ocultos del corazón. Pero una vez que hayan tomado una resolución verdadera, firme y decidida, confiando en la voluntad del Señor, obtendrán el fin anhelado, y no tendrán ninguna dificultad. Frecuentemente, el hombre también es mutable, y así como comienza una cosa bien, igual la termina mal, y de ninguna manera es de principios firmes y estables. Reflexionen bien sobre esta cuestión antes de iniciar esta operación, pues la intención firme es la de llevarla a cabo hasta el final, pues ningún hombre podrá burlarse del Señor impunemente. También es preciso pensar y considerar si sus bienes e ingresos son los necesarios para esta empresa, y además si su retribución están sujetas a otros y si tendrán el tiempo y comodidad para emprenderlo, sin interrupción de la esposa o hijos. Es importante analizar todos estos detalles para no iniciar este asunto a ciegas. Lo principal que deben tener presente es si su salud es buena, pues un cuerpo frágil y delicado está sujeto a diversas enfermedades, y al final el resultado se pone en duda y puede faltar la energía necesaria para realizar y continuar la operación. Además, un hombre enfermo no puede estar puro y limpio, ni podrá disfrutar la soledad, si uno no está en las mejores condiciones, tanto físicas como espirituales. Es mejor detenerse a tiempo.
Consideren la seguridad de su persona, iniciando esta operación en un lugar seguro, de donde ni la desgracia ni los enemigos puedan sacarlos antes del final, dado que deban terminar donde empezaron. La primera parte de este capítulo es la más importante y procuren tener presente la necesidad de atenderla, dado que, en lo referente a las otras desventajas, quizás puedan corregirse. Tengan la seguridad de que Dios favorece a todos los que depositen su confianza en Él y en su sabiduría, y deseen vivir en rectitud, haciendo uso honrado del mundo tramposo, al que deberán detestar. Y procura que no te importe la opinión de aquel cuando hayas llegado a la perfección de la obra y sean poseedores de esta magia sagrada. Capítulo 3. De la edad y la calidad de la persona que desee emprender esta operación. Con objeto de referir lo antes mencionado, además de otras reflexiones, haré aquí, de la mejor manera posible, un compendio general señalando, en primer lugar, los obstáculos que se pueden presentar en la cuestión. Indispensable es que el hombre procure llevar una vida tranquila y que sus hábitos sean moderados, que goce del retiro, que no se entregue a la mezquinidad ni al exceso. El que sea hijo legítimo es bueno, pero no indispensable como en la cábala, a la cual no podrá aspirar ningún hombre nacido de un matrimonio secreto. No debe tener menos de 25 años ni más de 50, ni tener alguna enfermedad hereditaria como lepra, viruenta. No es importante su situación civil, soltero o casado. Un criado, para un sirviente doméstico, puede ser un problema, pues tiene el compromiso de no disponer ni de tiempo ni de comodidades, mismas que son necesarias y exigidas para esta operación. Entre las mujeres, únicamente las vírgenes son apropiadas, aunque yo aconsejo de manera enérgica que un asunto tan importante no debe comunicarse a ellas debido a los accidentes que, por su curiosidad y afición a la charla, podrían causar. Capítulo 4. Sobre el hecho de que la mayoría de los libros sobre magia son falsos y vanos. Los libros sobre caracteres, figuras extravagantes, círculos, convocatorias, conjuros, invocaciones y otros asuntos semejantes, aunque en ellos se puede observar algún efecto positivo, deben descalificarse, puesto que son obras llenas de inventos diabólicos y deben saber que el demonio utiliza una enorme cantidad de métodos para atrapar y engañar al género humano. Eso lo comprobé yo mismo, porque cuando operé con la sabiduría verdadera, terminaron todos los otros encantamientos que yo había aprendido, y sometí a una rigurosa prueba los conocimientos que asimilé del rabino Moisés, cuya causa es el engaño y el fraude del demonio, y jamás podrán aparecer donde está la sabiduría divina. Igualmente, la señal más segura de su perchería es la elección de determinados días, puesto que están los que Dios ordenó explícitamente para que fueran santificados y se puede operar libremente todos los demás días, y a toda hora. Siempre que vean las tablas que señalen los días y sus diferencias, los signos celestiales y otros asuntos similares, no les den mucha atención, porque sería un gran pecado oculto y un engaño del demonio, por ser uno de los tantos métodos de el de procurar confundir la sabiduría verdadera del Señor con asuntos malignos, porque puede operar y cumplir sus efectos diariamente, en cada momento y en cada segundo. Las puertas de su gracia están siempre abiertas. Él desea y le satisface ayudarnos siempre, y de ninguna manera puede ser cierto que Él anhele estar subordinado al día y a la hora que los hombres suelen establecer para Él, puesto que Él es el dueño de preferir dichos días como Él mismo lo desea, y también los puede santificar. También huyan de todos los libros cuyos conjuros incluyen palabras extrañas, enigmáticas e inauditas, y que no es posible entenderlas por ser invocaciones del demonio y de hombres perversos. De esta manera, conviene tener presente lo que mencioné en el libro 1, es decir, que en la gran mayoría de sus conjuros no se hace la más mínima evocación de Dios omnipotente, sino únicamente de invocaciones del demonio, junto con las palabras caldeas sumamente oscuras. Seguramente sería una insensatez que un hombre que debe tratar con Dios, valiéndose de la mediación de sus ángeles santos, piense que debe dirigirse a Él en un lenguaje confuso, sin saber lo que realmente quiere. ¿No es un acto de locura desear ofender a Dios y a sus ángeles santos?
Vayamos pues por el camino recto, hablemos ante Dios con el corazón y la boca abiertas por igual, en nuestro idioma materno. De lo contrario, ¿cómo pueden pretender obtener la gracia del Señor si no saben lo que piden? No obstante, la cantidad de quienes se pierden totalmente en esa vanidad es enorme. Muchos dicen que en el griego es el idioma que más le gusta a Dios. Quizá esto fuera cierto en determinada época, pero ¿cuántos son los que a la fecha lo entienden perfectamente? Por ese motivo es que sería una insensatez enorme el hecho de utilizarlo. Insisto, que cada cual hable su propio idioma, porque entendiendo lo que se le pide al Señor, se obtendrá toda la gracia. Si se pide una cosa injusta, seguro será negada y nunca llegarán a tenerla.